La experiencia es el fondo de la cuestión. Primera. Si la India es un país tan poco espiritual, ¿por qué han nacido aquí tantos seres iluminados? La espiritualidad es individual. No tiene nada que ver con lo social, con lo colectivo. Ninguna sociedad, ninguna nación, es espiritual. Hay seres espirituales, y como no hay un espíritu social, el espíritu se manifiesta a través del individuo. Me preguntas, ¿por qué han nacido aquí tantos seres iluminados? Eso también es propaganda. No es verdad. Han estado floreciendo en todas partes, en China, en Japón, en Israel, tanto como en la India. No tienes la perspectiva correcta para ver la historia del mundo. La historia la crean las personas de acuerdo con sus prejuicios. Una cosa es segura. La India ha sido muy estructurada, sabe cómo contar cosas. Es una de las culturas más antiguas, el primer país donde al principio apareció la escritura y la gente se volvió muy articulada. Fueron los pioneros del pensamiento, de la filosofía, de modo que eran personas muy preparadas. Sabían decir las cosas como hay que decirlas. Los chinos nunca han sido así, han confiado más en el silencio. Su confianza no está en las palabras sino en el silencio, por eso no sabes mucho de los iluminados chinos. Además, China ha permanecido como un mundo aparte para el resto del mundo. No es solo la muralla china. Existe también una muralla sutil que ha mantenido a China alejada de otros países. En Tíbet han existido muchos iluminados, pero no se conoce mucho de este lugar, porque ha permanecido como un país remoto y lejano, que existe en algún sitio en las nubes. El nombre mismo se ha convertido en un símbolo del misterio. La India es articulada. Entre todos los países orientales, la India es el más articulado. Ha estado hablando de espiritualidad durante por lo menos 5000 años. Eso ha creado la idea en todo el mundo de que la India es espiritual. Ningún país es especialmente espiritual. La espiritualidad ha estado llegando a todo tipo de gentes y razas. ¿Qué es lo que conoces del continente negro, de África? ¿Cuántas personas iluminadas han existido allí? ¿Qué sabes de las tribus primitivas? ¿Cuántos budas han existido allí? No tienen ningún registro, no escriben nada, no tienen una lengua escrita, por eso es tan difícil. La India tiene grandes registros. Ha estado interesada en filosofía, no escribe la historia, escribe filosofía. No escribe cosas normales de la vida, escribe mitos. No está interesada en absoluto en la historia, todo su interés se centra en la mitología. Y naturalmente, 5000 años son mucho tiempo. Si persistes en hacer una cosa determinada te vuelves muy diestro en ella. Pero tienes que comprender algo. Existe una diferencia entre la perspectiva oriental y la occidental, y la India se ha convertido en el país representante de Oriente. Hay dos formas de aproximarse a la realidad. Una es ser lógico, ser masculino, ser yang, agresivo. Eso es lo que ha estado haciendo Occidente. Esa es la elección de Occidente. La elección de Oriente es justo la opuesta. Ser femenino, ser intuitivo. Se le da más énfasis al sentir que al pensar, se le da más importancia a lo interno que a lo externo. Estas son las dos gestalts a las que se puede reducir la realidad. Si miras hacia afuera se convierte en materia, aparece como materia. Es la misma realidad. Si miras hacia adentro aparece como consciencia. Y es la misma realidad. Oriente ha estado buscando más en el interior, Occidente ha estado buscando más en el exterior. Naturalmente, en Occidente la ciencia se ha desarrollado inmensamente, la tecnología se ha desarrollado mucho. Cuando miras en la materia la ciencia se desarrolla, la tecnología se desarrolla. Cuando miras adentro, no se desarrolla la ciencia sino la filosofía, la poesía, la religión. Pero ambas son mitades, y ambas, porque son mitades, están equivocadas, están desequilibradas. Intenta entenderme. Cuando digo que un hombre es espiritual quiero decir que fluye fácilmente en el exterior igual que fluye en el interior. Él es total. Ni Oriente ha sido espiritual, ni Occidente ha sido espiritual. Occidente ha sido materialista y Oriente ha sido espiritualista, pero no espiritual. Occidente cree en la filosofía de lo externo, y Oriente en la filosofía de lo interno. La persona espiritual es aquella que ha llegado a la máxima síntesis entre lo externo y lo interno, entre la materia y la consciencia, entre el cuerpo y el espíritu. En la persona auténticamente espiritual, Oriente y Occidente se encuentran y desaparecen. La persona auténticamente espiritual no es ni de Oriente ni de Occidente. Es global. La cuestión no es dónde existe. Su perspectiva es global porque es total. Él es total, por eso le llamo sagrado. Ni Oriente es total, ni Occidente es total.
Ambos han sufrido. Nadie ha escogido la realidad total tal como es. La realidad total es enorme, contiene contradicciones, por eso nadie la ha elegido. Si optas por lo interno te da miedo lo externo porque parecen opuestos. Empiezas a sentirte inconsistente. Si escoges lo externo, naturalmente comienzas a negar el interior porque no encajan. Aprendes un tipo de lenguaje, el externo o el interno, y niegas el otro tipo de lenguaje. ¿Quién es una persona espiritual? ¿A quién llamo iluminado? Llamo iluminado al hombre que no tiene miedo de las contradicciones de la vida, que las acepta, y en esa aceptación trasciende Oriente-Occidente, materiamente, todo tipo de dualidades. Un Buda no es oriental, no puede serlo. Cristo no es occidental, no puede serlo. Han llegado a la cima de la consciencia desde donde toda la tierra es una. ¿Sabes cuál fue la mayor experiencia del hombre cuando caminó sobre la luna? Su mayor experiencia fue la tierra. No fue la luna. Desde el espacio, desde la distancia, pudieron ver la Tierra como una. Las fronteras habían desaparecido, las naciones habían desaparecido. No había India, no había Alemania, no había Inglaterra, no había América. Todo era una sola Tierra. Cuando estuvieron en la Luna, esa fue su mayor experiencia. Por primera vez unos seres humanos corrientes pudieron sentir que la Tierra es una. Sucede lo mismo cuando alcanzas la cima interna de la consciencia, porque entonces la visión es incluso más clara que desde la luna, porque esa es la cima más alta. Desde esa perspectiva ves la vida como un todo. Llamo iluminado al hombre que ve la vida como un todo. Ha estado abriéndose, floreciendo por todos lados. Las flores también florecen en los valles de los Himalayas, donde nadie va a verlas. No te creas que solo florecen en tu jardín. También florecen en las sociedades primitivas. Por supuesto, no tienen la palabra iluminación o Buda, tienen sus propias palabras. Si miras en el Antiguo Testamento no encontrarás la palabra iluminación, ni tampoco la palabra Buda. No están allí. Es un tipo de idioma diferente. ¿Pero quiénes son esos profetas? En una sociedad primitiva a la persona iluminada puede que la llamen el mago, y parece muy absurdo llamar a un Buda mago. Pero ese es su idioma y también tiene su propia belleza porque esta es la mayor magia que existe, y ese hombre ha realizado el mayor milagro. Se ha transformado a sí mismo. La palabra mago viene de una persona muy iluminada, magus. La gente que estaba a su alrededor debió de sentir lo mismo que se sentía alrededor del Buda. La vibración de esta persona era milagrosa. Estar cerca de él era suficiente para provocar algo dentro de ti que te llevaba muy, muy lejos de tus lugares conocidos, que te trasladaba a un nuevo lugar dentro de tu ser, que te daba la experiencia de un nuevo espacio. La gente se debía de preguntar cómo lo hacía. Las sociedades primitivas llaman a sus iluminados los magos. Los idiomas difieren. Los que entienden no se deben preocupar mucho por los idiomas. Deberían romper todas las barreras de los idiomas, de los conceptos, y mirar directamente. Si lo haces te sorprenderás. Las flores han estado abriéndose en toda la tierra, Dios ha estado por toda la tierra. Dios ha descendido en todas partes, en todos los tiempos, en todo tipo de lugares. Dios no es parcial, pero a cada raza le gustaría declarar que Dios es parcial. Los judíos dicen que ellos son el pueblo elegido. Todo lo hermoso y todo lo grande les ha estado pasando a ellos, todos los profetas les pertenecen. Escucha a los judíos, te dirán. ¿Quién tiene tantos profetas? Por supuesto en la India no se les llama profetas, en China no se les llama profetas. ¿Quién tiene tantos profetas? Y los judíos tienen razón porque tienen una cola de profetas muy larga. Si les preguntas a los cristianos, por supuesto ellos dicen que son el pueblo elegido. Siguen al Hijo único de Dios. Cristo les llegó a ellos. ¿Quién tiene un fenómeno parecido a Cristo? Es su propiedad, su posesión. Cristo les pertenece. En la India no se le llama Cristo a la persona iluminada, pero la consciencia de Cristo es la misma que la del Buda. En China al iluminado no se le llama profeta, ni tampoco Buda, sino que se le llama el sabio. El chino puede decir: aquí han nacido más sabios que en ningún otro lugar. Y cada raza tiene su propio ego, por eso los chinos se creen que son el país más grande de la Tierra. Cuando los primeros viajeros occidentales llegaron a China y fueron a ver al emperador, creían que habían llegado a una tierra muy primitiva. ¿Y qué pensaron de ellos los chinos? Pensaron: estas gentes parecen monos. Los registros chinos dicen: han llegado los monos del oeste. Y el viajero occidental escribe: estas gentes son muy primitivas, son bárbaros.
Los alemanes creen que son los auténticos arios nórdicos, que están destinados a gobernar el mundo, que son superiores a la mayoría de la gente. El hombre blanco se cree muy superior. ¿Cómo se le ocurre al hombre negro ni siquiera considerarse un ser humano? No lo es. Todos son egos y nada más. Por eso, los denominados Mahatmas indios que van viajando alrededor del mundo, enseñando a la gente que la India es el único país espiritual, el único país religioso, no son más que chauvinistas, racistas. No son en absoluto religiosos. Porque una persona religiosa, ¿cómo va a reivindicar que Dios ha existido solo en un lugar de la tierra? Y Dios está existiendo en todas partes. Dios está en todas partes. No está más concentrado en un lugar y menos en otro. Se derrama imparcialmente por toda la existencia. Es su existencia, es su creación. De modo que hay que abandonar esta idea. No hay ningún país espiritual, no hay ningún país especial. Y cuando podamos abandonar todos esos estúpidos conceptos de indios, alemanes, chinos, ingleses, hindúes, cristianos o musulmanes, será un día de gran celebración en el mundo. Cuando empiece a surgir un ser humano puro que pertenezca a toda la tierra, que sea ciudadano del todo, que sea universal, ese será el principio de algo espiritual. Un hombre espiritual es un hombre total. Su visión no conoce divisiones, su visión es indivisible. Me preguntas. Si la India es un país tan poco espiritual, ¿por qué han nacido aquí tantos seres iluminados? Hay algunas cosas más que tienes que entender. Una es. Durante el día las estrellas desaparecen, ¿qué sucede? ¿Se esconden en algún lugar? Están allí, exactamente donde han estado siempre, pero la luz del sol es demasiado fuerte, no puedes verlas. Cuando el sol haya descendido volverán a aparecer. No es que empiecen a llegar. Han estado allí todo el día, pero hace falta una gran oscuridad para que brillen. Lao Tzu dice que hubo un tiempo en que las personas eran tan religiosas que no existían las religiones. Hubo un tiempo en que la gente era tan inocente que ni siquiera habían escuchado la palabra inocencia. Eran tan simples que no sabían nada de la simplicidad. Eran tan confiados que no habían escuchado nada acerca de la fe, la creencia, la confianza. No había religión porque la gente era religiosa. Imagínate ese tiempo, si es que existió. Entonces no podía haber personas iluminadas, porque todos estaban en esa especie de océano, en ese lugar llamado iluminación. Un Buda solo puede ser visto cuando hay oscuridad a su alrededor. Si hubiera millones de Budas, el Buda desaparecería. No es que no esté allí. Está allí, pero ¿cómo vas a verlo? ¿Cómo podrás encontrarlo? En un mundo realmente espiritual, no habrá personas iluminadas. No es que no vaya a haber personas iluminadas. Pero la iluminación será tan natural, tan espontánea, que no serás capaz de distinguir quién es Buda. Todos serán Budas. A las personas iluminadas solo se les puede ver en la oscuridad. En la India la gente iluminada ha existido resaltada por la oscuridad. La sociedad es muy ignorante. Las personas son agujeros negros. En medio de esa oscuridad, siempre que nace una estrella es brillante, resplandece. Y la puedes ver, y no te olvidarás de ella durante siglos. La veneras por su rareza. Una cosa que no hay que olvidar. Para reconocer a una persona iluminada se necesitan grandes masas de personas no iluminadas, pero no viceversa. No estoy diciendo que si en determinada sociedad no hay ninguna persona iluminada, esté iluminada toda la sociedad. No. Lo que sí es absolutamente cierto es que una persona iluminada solo puede ser reconocida en contraste con una persona no iluminada. La persona rica solo puede ser reconocida ante la existencia de alguien pobre, y la persona bella solo puede ser reconocida al compararla con la fea. Si todo el mundo es bello, como los cirujanos plásticos creen que pronto será posible, todo el mundo tendrá belleza, los concursos de belleza desaparecerán. Dejarán de haber reinas de la belleza. Miss Universo solo puede existir en medio de una gran fealdad. Si no, no es posible. Si todo el mundo se convierte en meditador, silenciosos, ¿cómo distinguirás a un Buda? No es que el Buda vaya a desaparecer. El Buda estará allí. Y el Buda estará muy contento por haberse quedado sin trabajo y poder descansar y relajarse. Pero no le reconocerán. Tú puedes contar a la gente iluminada con los dedos de la mano. Un Buda, un Cristo, un Krishna, un Lao Tzu. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas han permanecido a oscuras, inmersas en la fealdad y la barbarie. Recuerda esto. La existencia de un Buda no hace a ningún país iluminado. La gente empieza a repetir sus palabras con facilidad pero no por ello está iluminada. Es como esto. Edison descubrió la electricidad.
Ahora todo el mundo usa la electricidad, pero no todo el mundo es un Edison. E incluso cuando usas la electricidad, ¿qué sabes de ella? ¿Por solo apretar un botón te crees que sabes mucho de electricidad? Puedes encender y apagar la luz. ¿Te crees que sabes mucho de electricidad por ello? De hecho, el mismo Edison dijo que no sabía lo que era la electricidad. Se encontró con su utilidad, pero su realidad interna seguía siendo un misterio. Puedes conducir tu coche, eso no quiere decir que sabes todo sobre su mecanismo. Vives en un cuerpo, ¿qué es lo que sabes de él? La gente aprende palabras, pueden usarlas. El Buda dijo muchas cosas, ahora tú las puedes repetir. El país entero puede convertirse en algo parecido a un loro. Esto es lo que sucedió en la India. Es un país de loros, todo el mundo repite. Conocen los Vedas, conocen las Upanishads, conocen la Gita, conocen el Dhammapada. Se los han aprendido de memoria, se han atracado, y siguen repitiéndolos. Pero cuando un loro repite una cosa, ¿piensas que significa algo? No tiene ningún significado. Un loro repitiendo no sabe lo que está diciendo, repite de forma mecánica. El hombre simplemente aprende palabras. Sí, la India conoce muchas más palabras religiosas que ningún otro país, eso es verdad, pero esto no es algo muy significativo. Es toda una jerga. A menos que el significado haya sido experimentado, nada importa. De hecho, todo ese conocimiento será una barrera. Los Budas han existido aquí, han existido en todos los demás lugares, y la gente se ha aprendido sus palabras. Esas palabras tienen belleza, poesía, esas palabras. Solo el repetirlas es una experiencia maravillosa. Incluso sin conocer su significado tienen un cierto tipo de vibración. Las puedes repetir y te sentirás bien, pero ese sentirte bien no es ser espiritual. A menos que hayas visto con los mismos ojos del Buda, a menos que hayas experimentado toda la existencia igual que el Buda la experimentó, no eres una persona iluminada. Y este es todo el énfasis del sufismo. Experiencia, experiencia, experiencia. Todo lo que importa es la experiencia. La experiencia es el fondo de la cuestión. Todo lo demás es fútil. Evita el conocimiento, la erudición. Entra en el sentimiento de las cosas. Segunda pregunta. Sé que usas paradojas y contradicciones, pero mi mente es todavía muy lógica, de modo que tengo problemas para entenderte. Si el Tao dice, aquel que sabe no habla, y si dices que una vez que tus palabras son pronunciadas están muertas, y si dices que uno no puede hacer una imagen de lo divino, entonces ¿por qué estoy llevando una imagen que es un símbolo de ti en el mala, que inevitablemente me hace hablar de ti? Tengo miedo de estar participando en la creación de una tradición. Esta pregunta es de Ma Premdasana. Hay que entender algunas cosas. Os ayudarán a todos vosotros, porque esta pregunta se le ocurrirá a mucha gente. Ella dice primero, sé que usas paradojas y contradicciones, pero mi mente es todavía muy lógica. La mente nunca será otra cosa. Eso es lo primero que hay que entender. La mente es la lógica, son sinónimos. No puedes tener una mente ilógica. Eso no ocurre, es imposible. Eso sería como tener una oscuridad iluminada, o una enfermedad muy sana. Sería en sí mismo una contradicción. La mente es la lógica. No funciona lógicamente, porque eso crea una falacia. La mente no es lógica, la mente es simplemente la lógica. A la lógica se la llama mente. De modo que nunca puedes tener una mente que sea algo más que lógica, la mente seguirá siendo lógica. Puedes ir más allá de la mente, puedes entrar en lo trascendental, pero tendrás que dejar la mente detrás. Esa es la función de usar las contradicciones, las paradojas. ¿Cuál es la función de la paradoja? Confundir a tu mente, acabar con ella, destruir sus raíces, conmocionarla, derrumbar su lógica. Y no lo conseguirás fácilmente, porque la mente tratará de encontrar nuevamente sus raíces. Se agrupará en sí misma de nuevo. Juntará sus fragmentos una y otra vez. Y tengo que ser contradictorio continuamente, porque lo que estoy haciendo no es transmitirte una enseñanza, es darte un trabajo. No es una enseñanza, es una acción. Recuérdalo. Cuando te hablo, actúo sobre ti, es una operación. Observa la distinción. Un profesor tiene algo que impartir, un maestro tiene un trabajo que hacer. No ofrece enseñanza. Por eso no me importa si estoy hablando de Zen, o de yoga, o de tantra o de sufismo. No importa, es solo una excusa. ¿Qué importa si tengo un martillo que está hecho de oro o de plata, de hierro o de acero, pintado de negro, de verde o de rojo? No importa. Lo que importa es que martilla tu cabeza con él. El color del martillo es lo de menos, su marca es insignificante. Lo importante es la acción.
escuchándome, estás experimentando la operación. No es una enseñanza, es penetrar en tu ser. Y la mente es lógica, por eso tengo que ser ilógico. Si yo también fuera lógico, entonces la mente estaría siempre de acuerdo conmigo. Se convertiría en mi contemporánea. Diría: correcto. Eso es lo que siempre había pensado. Estás diciendo las cosas que siempre había pensado pero que no podía decir. Las estás diciendo mejor de lo que yo podría haberlas dicho, pero es lo mismo. Entonces no te has enterado. El asunto no es estar o no estar de acuerdo conmigo. Es una lucha entre tú y yo. Estoy aquí para matarte, y la única manera de matarte es, el comienzo, golpearte en la cabeza, sin descanso, con argumentos ilógicos que tu mente no pueda seguir. Poco a poco, empezará a sentirse cansada y exhausta, hastiada de todo. En ese cansancio, en ese agotamiento, te llegarán los primeros vislumbres del más allá. Las nubes se irán y tendrás algunos momentos iluminados por el sol. Una vez que hayas probado tales momentos todo será fácil. Porque sabrás que eres algo más que la mente. Habrá comenzado el viaje. Pero antes que eso ocurra, hay una gran lucha. Dasana es una nueva Sanyasin. Mis viejos Sanyasins no hacen estas preguntas. Se han acostumbrado a mi ilógica. Comprenden que hay alguna intención detrás. Lo han aprendido, han experimentado algunos momentos, han visto que el martilleo ayuda. De hecho es lo único que ayuda. Pero para los Sanyasins nuevos siempre será un problema. Empiezas a crear un sistema a mi alrededor. ¿Quieres que yo sea consistente? Esto sería muy cómodo para ti, porque entonces no tendrías problema, estaríamos de acuerdo. Pero estar de acuerdo con facilidad sería demasiado barato. No dejaré que estés de acuerdo conmigo tan fácilmente. Continuaré diciendo cosas que supongan que desacuerdo, que creen continuamente un conflicto entre tú y yo. Continuaré diciendo cosas de forma que no serás capaz de encontrar una manera de seguirlas. Vaya a crear contradicciones cada vez más grandes, más duras. Así es como cansaré tu mente, y le demostraré su impotencia. Un día, escuchándome hablar de sufismo, estarás de acuerdo, y luego, otro día, escuchándome hablar de zen, estarás en desacuerdo. Si estás de acuerdo conmigo con lo que digo en el nombre del sufismo, estarás en desacuerdo cuando digo algo en el nombre del zen. Y luego hablaré de cualquier otra cosa. Por ejemplo, Dasana está preocupada porque dije que una vez que tus palabras han sido pronunciadas están muertas. Naturalmente surge la idea. Entonces, ¿por qué las dices? Y yo sigo hablando. De hecho, nadie ha dicho tanto como yo, y voy a continuar. Si las palabras están muertas, entonces ¿por qué? Esto sería lo lógico. Si las palabras están muertas, entonces guarda silencio. Si fuera así, te sentirías cómodo conmigo porque tu mente aceptaría esta conclusión, pero si pueden expresar la verdad y además yo estoy usándolas, entonces no hables en contra de las palabras y sigue utilizándolas. Eso también sería lo correcto. Estarías de acuerdo conmigo. Este hombre cree en las palabras, y cree que las palabras pueden decir algo, y las dice. De modo que no hay problema. Pero no voy a resolver esto tan fácilmente. No quiero que tu acuerdo conmigo sea tan fácil. Solo dejaré que estés de acuerdo conmigo cuando haya surgido una comprensión no solo mental en ti. Y no quiero estar de acuerdo con tu forma de pensar porque eso sería estar de acuerdo con tu mente. Y entonces yo no te sería de ninguna ayuda. Estaría reforzando tu mente. Y no estoy aquí para eso. Tengo que desarraigarla, destruir sus raíces. Por eso un día digo que no se puede decir nada, y luego sigo hablando. Ahora bien, esto te va a desconcertar. Tú citas a Lao Tzu. Dices. El Tao dice. Aquel que sabe no habla. ¿Pero crees que Lao Tzu estaba en silencio? Entonces, ¿quién dijo esto? Decir que aquel que sabe no habla es decir algo, además, de inmensa importancia. Tú no habrías oído hablar de Lao Tzu si él no hubiera dicho algo. Y hay millones de maneras de decirlo. Incluso cuando vas a un maestro zen y le haces 1001 preguntas, él se mantiene en silencio y entonces de repente dice. Toma una taza de té, esa es su forma de decirlo. Pero dice algo de todas llenas. ¿Qué está diciendo? Está diciendo. Abandona todo este sinsentido. Cuando dice. Toma una taza de té, quiere decirte algo de gran importancia. Todo esto de lo que estás hablando es pura tontería. Es mejor que te vuelvas un poco más alerta. Ese es el símbolo del té. Toma un poco de té. En el zen una taza de té significa. Medita un poco, ten un poco más de consciencia. El té fue descubierto por Bodhidharma, el fundador del zen. La historia es hermosa.
Él estuvo meditando durante 9 años, de cara a una pared. 9 años, solo mirando a una pared, continuamente, y algunas veces, era natural, se dormía. Luchó y luchó con el sueño. Recuerda, sueño metafísico, la inconsciencia. Quería permanecer consciente incluso durante el sueño. Quería tener una continuidad de consciencia. La luz debería seguir alumbrando día y noche, durante las 24 horas. Eso es dhyana, eso es meditación, consciencia. Una noche sintió que era imposible mantenerse despierto, se estaba durmiendo. Y se cortó los párpados y los arrojó al suelo. Ahora no había manera de que pudiera cerrar los ojos. La historia es hermosa. Para conseguir los ojos internos, los ojos externos deben ser desechados. Hay que pagar ese precio. ¿Y qué sucedió? Después de unos días encontró cómo esos párpados que había tirado al suelo habían comenzado a crecer en forma de pequeños brotes. Ese brote se convirtió en el té. Por eso si bebes té, algo de Bodhidharma te penetra y no te puedes quedar dormido. Bodhidharma estaba meditando en una montaña llamada Ta, por eso se le llama té. Ese Ta puede pronunciarse de 2 maneras en China, o bien Ta o Cha. Por eso en hindi se le llama Chai, o en marathi, Cha. Viene de la montaña en la que Bodhidharma meditó durante 9 años. Es una palabra. Una de las muchas lenguas habladas en la India correspondiente al área geográfica de Maharashtra. Cuando el maestro Zen dice, toma una taza de té, está diciendo, prueba un poco de Bodhidharma. No te preocupes de estas preguntas. ¿Existe Dios o no? ¿Quién creó el mundo? ¿Dónde está el cielo y dónde está el infierno? ¿Cuál es la teoría del karma y el renacimiento? Cuando el maestro Zen dice, olvídate de todo esto. Tómate una taza de té, está diciendo, mejor hazte consciente, no te líes con todas esas tonterías. Eso no te va a ayudar en absoluto. Pero no te creas que está silencioso. Está hablando con su martillo. Lao Tzu dice, aquel que sabe no habla. Entonces, ¿qué hay de Lao Tzu? Porque él ha hablado, lo sepa o no. Será un problema. Te confundirá. Lo que quiere decir en realidad es, el que sabe habla y sabe bien que no se puede hablar de ello. Y sin embargo habla. No se puede hablar de lo que él tiene, pero la gente que está en el mundo no puede conectar con él de ninguna otra manera que no sea hablando, porque la gente solo conoce un puente. Todos los demás puentes han sido rotos. Solo hay un puente entre la gente, y este es el del intelecto, el del idioma. Todos los demás puentes están rotos. El sentimiento ha desaparecido, la intuición ha desaparecido, el instinto ha sido reprimido y asesinado. El hombre ha quedado paralizado. Solo una cosa vive todavía. El idioma, la mente, el pensamiento. Él también conoce una cosa. Que solo escucharás si algo es impartido en pensamientos. De otra forma no lo escucharás. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer? Hablará y a la vez te mantendrá alerta. No colecciones solo mis palabras, porque las palabras están muertas. Entonces, ¿cuál es la función de las palabras del maestro? Esas palabras están para provocarte, para seducirte en un viaje de silencio sin palabras. Y esa es también mi situación. Soy como Carlyle, que dicen que escribió 50 volúmenes sobre el valor del silencio. El silencio es tan vasto. Ni 50 volúmenes, ni siquiera 500 podrán hacerle justicia. Puedes escribir 5000 volúmenes y no habrás dicho nada sobre él. El silencio es tan vasto, ¿puedes pintar el cielo? Sí, lo puedes pintar, pero el cielo pintado será solo una proporción diminuta. Puedes seguir pintando, pero no puedes agotar el cielo, porque para agotarlo necesitarás un lienzo tan grande como el cielo, y eso no es posible. ¿Dónde guardarás el lienzo? Necesitarás otro cielo, y no hay otro. Así es la verdad. Ninguna palabra puede contenerla. Pero las palabras son la única comunicación que queda entre los hombres. Por eso el maestro tiene que usar palabras y a la vez tiene que recordarte continuamente que las palabras no tienen significado. Tú dices, sé que usas paradojas y contradicciones, pero mi mente es todavía muy lógica, de modo que tengo problemas para entenderte. La mente nunca entiende. Con la mente no hay comprensión. Esta es un fenómeno totalmente diferente en ti. Sucede solo en la no mente. La mente pretende entender y no entiende nada. Es una gran mentirosa. Puedes entender solo cuando empiezas a ver, a sentir. Cuando te das cuenta de algo. Tendrás que poner la mente a un lado. Ese es el significado de ser Sanyasin. Pones tu mente a un lado, empiezas poco a poco, yendo hacia algo que no es la mente en absoluto. ¿Qué es la mente? El pasado, lo aprendido, el conocimiento con el que has sido alimentado.
La mente es una computadora. La sociedad la ha usado, los padres la han usado, los políticos, los sacerdotes la han usado. Han puesto mil y una cosas en ti. Esa es tu mente. No eres tú. Y puedes dejar tu mente de lado, porque no eres tú. Tú eres el testigo. Tú no eres el pensamiento, sino el que ve el pensamiento pasar parpadeando. Observa, cuando surge un pensamiento, ¿eres tú el pensamiento? Sientes enfado, o amor, o compasión, y los pensamientos están apareciendo en ti. Pensamientos de rabia, de amor o compasión, hay una gran cantidad de pensamientos pasando, un tráfico de pensamientos. ¿Eres tú ese tráfico? Entonces, ¿quién es el que los ve? Entonces, ¿quién está mirando ese tráfico? El que está mirando no puede ser parte a ese tráfico, tiene que ser trascendental a ese tráfico. Tú no puedes ser lo que estás viendo. El que ve no puede ser lo visto. El meditador no puede meditar sobre sí mismo. Cuando empiezas a observar la mente, tus pensamientos, una conciencia totalmente nueva surge en ti. Te vuelve el testigo, te vuelves un espejo. Ese espejo entiende. La comprensión es parte de ese espejo. La mente es una tramposa. Es hipócrita, engañosa, un engaño. Sin entender nada de lo que está sucediendo te sigue diciendo: yo entiendo. Mira, sé esto. He leído esto. He pensado todo esto. Dices. De modo que tengo problemas para entenderte. Siempre los tendrás si no abandonas la mente, que tiene que cesar para que haya comprensión. Si el Tao dice, aquel que sabe no habla, y si dices que una vez que tus palabras son pronunciadas están muertas, y si dices que uno no puede hacer una imagen de lo divino, sí, digo que uno no puede hacerse una imagen de lo divino. Entonces, ¿por qué estoy llevando una imagen que es un símbolo de ti en el mala, que inevitablemente me hace hablar de ti? Tendrás que entender esto. ¿Qué es una imagen? Una imagen representa algo. Si entiendes que representa algo y no es lo que está representado, entonces no hay ningún problema. En el momento que te olvidas que representa algo y se vuelve ese algo en sí mismo, entonces surge el problema. Por ejemplo, ves un mojón kilométrico. En el mojón está escrito Delhi 50 kilómetros. Ese mojón no es Delhi, a pesar de que en él está escrito Delhi. Ese mojón está diciendo simplemente, sigue adelante. Delhi está a 50 kilómetros de aquí. Si la estatua en el templo es solo un mojón, entonces no hay problema. Si te crees que es Dios, entonces surge el problema. El mala alrededor de tu cuello no soy yo. Si entiendes eso, que simplemente me representa a mí, que es solo un símbolo, una metáfora, entonces no hay ningún problema. Si te olvidas de eso y empiezas a hablar con el mala, y a escucharlo y te olvidas por completo de mí, porque no hay necesidad de venir aquí, porque si tienes el mala, me tienes a mí, entonces has caído en una trampa. Te has convertido en un idólatra. Entonces estás entrando en un estado muy neurótico. El símbolo se ha convertido en la misma verdad. La palabra fuego no es el fuego. No puedes cocinar con ella. ¿O es que puedes cocinar con ella? Cuando quieres cocinar, no escribes la palabra fuego ni pones sobre ella la tetera. No funcionará. Pero los símbolos tienden a convertirse en realidades. La palabra Dios no es Dios. Es una palabra hermosa. En el momento que empiezas a creer que la palabra Dios es Dios, entonces has caído en una trampa, porque la palabra habrá dejado de ser un símbolo, habrá usurpado la misma realidad. La palabra amor no es amor. Y lo sabes. Pero si crees que sí, y sin sentir ningún amor sigues amando a la gente porque les dices te amo, nunca sabrás lo que es el amor. Ese es el problema. No hay nada en el mundo que pueda representar a Dios como es, ni un símbolo, ni una metáfora, ni un signo. Pero el hombre es tan estúpido. O bien quiere hacer de su símbolo la realidad, o quiere tirar el símbolo. Ambas son actitudes estúpidas. No hace falta que quemes la estatua, no hace falta que quemes el templo, porque el que va a quemar el templo es tan tonto como el que va a adorar en él. El templo es solo un símbolo para recordarte que el mundo no lo es todo, que la tienda y la oficina y la fábrica no lo son todo. El templo está ahí justo en medio de la ciudad para recordarte que hay algo que todavía no has explorado. Es un mojón. Por eso está hecho en medio de la ciudad, la iglesia, el templo, la mezquita, por eso a la gente que pasa, arriba y abajo, se les recuerda una y otra vez que hay algo que todavía no han explorado. He explorado el dinero, el poder, pero todavía no sé por qué este templo está ahí. Ese templo es un recordatorio constante. Yo también estoy aquí. Más pronto o más tarde la muerte te llevará. Entra, experimenta algo del más allá, porque a través de mí es posible trascender la muerte.
El mala alrededor de tu cuello no soy yo, pero hace que te acuerdes de mí, y eso es hermoso. Si empiezas a pensar que soy yo, entonces te estás metiendo en problemas. He oído, a Renoir, el gran impresionista francés, le preguntaron una vez cómo sabía cuando estaba terminado un retrato de un desnudo. El maestro respondió: cuando dejo de pintar y tengo ganas de pellizcarlo. Sí, eso sucede. Una pintura te puede fascinar hasta ese punto. Y sabes que es solo un cuadro, pintura sobre un lienzo, pero se puede convertir en carne y puede que te den ganas de pellizcarla. Pero entonces te estás convirtiendo en un necio. Eso pasa cada día. Vas a ver una película, y sabes perfectamente que la pantalla está vacía y que detrás de ti hay un proyector, y que en la pantalla solo hay sombras y nada más, no hay mujer, no hay hombre, no está pasando nada allí, todo está vacío, pero muchas veces vas a ese sitio en donde olvidas, donde los símbolos en la pantalla se convierten en realidades. Empiezas a llorar, y más tarde te reirás. Qué tonto fue todo. Es bueno que en los cines esté siempre oscuro. Ayuda a la gente a relajarse. De otra forma sería duro. Si alguien te ve llorando parecerías muy infantil. O a veces te excitas tanto. Hay escenas que pueden alterar tanto tu espíritu que no puedes quedarte tranquilo en tu asiento, tu espalda se pone recta, tus ojos se quedan fijos, tu corazón deja de latir. Empiezas a vivir la película, pasas a formar parte de ella. Has dejado de ser el observador, te has convertido en lo que ves. El observador se pierde en lo observado. Leyendo una novela te puedes excitar mucho. Hay libros que no puedes leer si estás solo en una casa en mitad de la noche, libros de fantasmas, historias de detectives, asesinatos. Si estás solo en la casa y está oscuro, te puedes quedar tan fascinado con la novela que podrías empezar a sentir que lo que está sucediendo en ella pasa en ese momento a tu alrededor. El viento llega y golpea en la puerta y tú justo estabas leyendo la historia de un fantasma, y te olvidas por completo. Entonces estás perdiendo conciencia. La foto en el mala no soy yo. Por favor, no la pellizques. Es solamente una representación. Y ayuda, porque eres muy inconsciente. Hace que recuerdes. Lo mismo ocurre con el color naranja. Solo sirve para que no olvides. Allá a donde vas la gente te mira impactada. Su reacción te recuerda que vas de naranja, que eres un Sanyasin. Justo ibas a decir algo, o a golpear a alguien, y ves el color naranja y algo te detiene. Te quedas inmóvil. En ese momento ha habido una gran conciencia. Ibas a seguir esa vieja costumbre de decir algo feo, y te das cuenta de que te estás comportando como un estúpido. Ibas a decirlo y, de repente, el recuerdo. El mala se mete en medio, o el naranja. Y todos esos momentos de recuerdo pueden llevar a una gran transformación. Eso no es idolatrar. Idolatrar es cuando guardas mi foto y la adoras, y eso es todo. Idolatrar es adorar sin estar de ninguna manera implicado en un proceso de transformación. Si una imagen puede recordarte a ti mismo, eso no es idolatría. ¿Has entrado en un templo budista? ¿Has visto una estatua budista, una estatua del Buda? Ese mármol blanco, esa tranquilidad, esa postura. Hasta el mármol parece que está vivo, tanta calma, esta tranquilidad que rodea la estatua. La forma de la figura crea su propia vibración. Ahora se están llevando a cabo muchos trabajos científicos sobre la forma. Se dice que la forma de las pirámides tiene una función determinada. Si te sientas en el interior de una de ellas, tendrás experiencias nuevas que quizás no tengas sentado en el exterior, porque la forma de la pirámide moldea de una manera especial el espacio y produce cierta vibración. Se han fabricado pequeñas pirámides para mantener tus cuchillas de afeitar afiladas. Y te sorprenderás. Una hoja de afeitar guardada en una pirámide pequeña se puede usar durante años sin que se estropee. Fuera de la pirámide, esa misma hoja de afeitar perdería su filo en pocos días. ¿Qué sucede en ese espacio? El espacio piramidal afila de alguna forma la hoja de afeitar. Esto es un milagro. Pero ahora es un hecho científico. Si puede afilar la hoja de afeitar, es posible que pueda afilar tu conciencia, que pueda aguzar tu mente. Es posible. Fueron inventadas por grandes maestros. Se ha conocido otro hecho. Unos científicos estaban trabajando en una pirámide y por accidente entró en ella un gato y murió en el interior. Encontraron el cuerpo muerto después de 2 meses. No estaba en absoluto deteriorado, no olía. Quedaron sorprendidos. Es un milagro. Entonces se encontraron por casualidad con el hecho. Esta es la razón por la que las momias se guardaron en el interior de las pirámides. La forma de estas construcciones impide que los cuerpos se corrompan. Ahora esto puede ser un gran secreto.
Si quieres entrar profundamente en meditación, lo conseguirás más fácilmente debajo de una pirámide, porque necesitarás menos alimento, menos agua. Dentro de una pirámide puedes ayunar durante mucho tiempo con más facilidad que fuera, porque en ese espacio puedes vivir con un mínimo gasto de energía. Un cuerpo muerto puede preservarse dentro de una pirámide. Y algunas veces sucede en profundo samadhi, que desapareces en lo interno tan profundamente que tu cuerpo se siente casi muerto. Le solía ocurrir a Ramakrishna. Entraba en samadhi durante 6 días seguidos y el cuerpo permanecía casi muerto. Los discípulos tenían que estar dándole masajes continuamente, para que pudiera regresar. Tenían que calentar el cuerpo y masajearlo para mantener el flujo de la sangre. Ahora bien, esto no hubiera sido necesario si Ramakrishna hubiera sido colocado dentro de una pirámide. Esas pirámides fueron creadas por grandes maestros, grandes exploradores de lo interno. La forma de una estatua de Buda es la forma de la meditación. Nunca, ni siquiera por un momento, pienses que es una imagen realista, no. El Buda nunca tuvo ese aspecto. No representa su cuerpo físico, simplemente representa la forma interna de energía. Esa es la forma de tu energía interna cuando entras en un silencio absoluto. Esto se ve mejor con la fotografía Kirlian que con la fotografía corriente. Recuerda, en una fotografía corriente tu figura es captada por una plancha en la cámara. La fotografía Kirlian no capta tu figura, sino la electricidad que está fluyendo alrededor de ella, capta el campo eléctrico. La estatua del Buda es una estatua Kirlian, no una foto de una cámara corriente. Representa la forma de la energía interna. Cuando todo se queda silencioso, cuando la mente desaparece. Es el símbolo de la no mente. Si crees que es el Buda y vas y le colocas algunas flores allí y te postras y te olvidas de todo lo demás, entonces eres un idólatra. Pero si vas y te sientas allí y sientes la energía, la forma de la energía, y creas esa forma de energía en ti mismo, en tu propio ser, esto no es idolatría, esto es pura ciencia. Entonces esa estatua está funcionando solo como un mapa para recordarte cómo deberías ser. Algunas veces diré muchas cosas en contra de la idolatría, las digo, pero no estoy diciendo que todos los que tienen imágenes son idólatras, no. El 99% de la gente lo son, pero ese 1% es suficiente para probar la verdad. Dicen que si puedes encontrar un cuervo blanco será suficiente para demostrar la falsedad de la afirmación de que todos los cuervos son negros. Un solo cuervo blanco será prueba suficiente. No habrá necesidad de aportar 2 cuervos blancos para destruir la certeza de que todos estos pájaros son negros. Uno solo bastará. Ese 1% es suficiente para probar que hay algo más en la imagen que la misma imagen. Puede ser un mapa de la consciencia, puede ser un símbolo. Si solo eres un adorador no te darás cuenta. Si no eres un adorador, si eres un explorador, un buscador, te sorprenderá cuántas claves contiene una estatua de Buda. Millones. La exploración es grande, es una gran aventura. La forma del templo, de la iglesia, de la mezquita tienen algo que ver con el trabajo interno. Pero entonces estás siendo simplemente científico. Me preguntas. ¿Y si dices que uno no puede hacer una imagen de lo divino? Sí, nadie puede hacer una imagen de lo divino porque lo divino quiere decir el todo. ¿Cómo puedes hacer una imagen del todo? Pero no estoy diciendo que no puedas hacer mapas, no estoy diciendo que no puedas crear símbolos. Lo único que hay que recordar constantemente es que un símbolo es un símbolo y no la verdad. No te aferres al símbolo como a una verdad. En el momento en que te olvidas del símbolo como símbolo, y este se convierte en la verdad misma, entonces pierdes toda la perspectiva. Entonces, ¿por qué estoy llevando una imagen que es un símbolo de ti en el mala, que inevitablemente me hace hablar de ti? Ese es su propósito, que hables de mí. Ese es su propósito, molestar a la gente, provocarla. Tu sola presencia creará malestar en los demás. Tendrán que hablar contigo, tendrán que criticarme, que decir algo en mi contra. Te provocarán para que digas algo a mi favor, para que me defiendas. Eso te va a ayudar, porque hablando de mí a los otros, llegarás a conocerme más. De hecho, muchas veces sucede. Tú aprendes solo lo que enseñas. Ser profesor es ser un gran alumno. Cuando alguien dice, ¿por qué el mala? ¿Estás chalado? ¿Loco? Entonces tienes que decir algo. Te sientes obligado a decir algo de mí, a hablar en mi defensa. Tienes que buscar dentro de ti mismo, tienes que reconsiderar, tienes que volver a pensarlo, a contemplarlo. Esto te ayuda. Tienes que recordarme. Y algunas veces te sorprenderás de las cosas que dices. Nunca las habrías pensado tú solo, pero este hombre te ha provocado y tú has respondido, y esa respuesta puede cambiarte.
podría cambiar también a la otra persona. La alegría en tus ojos, la canción en tu sonido, tu confianza en mí, tu amor por mí, podría darle a este hombre la experiencia. Podría empezar a pensar en venir alguna vez y ver por sí mismo lo que está ocurriendo aquí. La gente puede tolerar a una persona vestida de color naranja. Puede tolerar a 2, 3, 4, 5 personas. ¿Hasta cuántos pueden tolerar? Voy a crear miles. Y cada persona de naranja será una ofensa. Su presencia será una molestia, una conmoción. ¿Cuántos pueden tolerar? ¿Y durante cuánto tiempo? Esas personas vestidas de naranja tienen una función. Todo lo que se hace aquí tiene una función. Y tú dices, tengo miedo de estar participando en la creación de una tradición. No hace falta que tengas miedo. Eso es exactamente lo que está sucediendo. No todas las tradiciones son malas. Depende. Por ejemplo, el cristianismo es una tradición, al igual que el islam o el budismo. El zen es también una tradición. Y el sufismo también. Pero no los pongas en la misma cesta. Son totalmente diferentes. El cristianismo es una tradición de culto, igual que el islam y el budismo. Pero el zen, el sufismo, el hasidismo no son tradiciones de adoradores, son tradiciones de exploradores. Son las tradiciones de los que están realmente hambrientos de la verdad, de los que están sedientos. Muchos han recorrido el camino, ¿no te gustaría beneficiarte de sus experiencias? Esto es una auténtica tradición. Muchos han buscado antes que tú. No estás buscando la verdad por primera vez. ¿Por qué deberías empezar desde el ABC? Tú te podrías beneficiar de toda esa experiencia. Por eso estoy hablando continuamente a estas tradiciones. Sufismo, hasidismo, tantra, yoga, zen, tao. ¿Por qué? Todas son tradiciones, pero ya hay tradiciones y tradiciones. La tradición que se convierte solo en un culto, que solo es una creencia, que simplemente consuela y no te transforma, está mal. Pero hay tradiciones que pueden transformarte, que son grandes corrientes de energía. Si puedes unir tus manos con esas corrientes, tu viaje se volverá muy sencillo, fácil. Te irás moviendo en un territorio determinado. Sí, esta es la creación de una tradición. Y eres afortunado porque raramente sucede algo así. Muy poca gente puede asistir al principio de una tradición, desde su mismo origen. Las personas que lleguen después no serán tan afortunadas. Tendrán que depender de cosas de segunda mano. Y esta es la creación de una tradición de una forma muy consciente. La estoy creando. Ha habido dos tipos de personas en el mundo. Uno, aquellos que no quieren crear una tradición. Por ejemplo, Krishnamurti no deseaba crear una tradición, pero aún así, esta está siendo creada. No obstante, él no coopera para que esto ocurra. Al contrario, crea todo tipo de obstáculos. Incluso así habrá una tradición, es algo que no puede evitarse. En el momento en que hablas, la tradición está en camino. En el momento en que dices, en el momento en que miras en los ojos de alguien, se crea la tradición. ¿Qué es una tradición? Solo la siguiente declaración. He llegado. Quizás no sea en palabras. Podría quedarme tranquilo, en silencio, pero mi silencio sería percibido. Y se crearía a sí mismo una tradición. Es algo que ocurre cuando me comunico con cualquiera en el mundo. Donde hay dos se produce la creación de la tradición. Si estoy solo no hay tradición. Si estoy solo y no comulgo y no me relaciono, entonces no pueden hacer una tradición. Es imposible. Siempre que la verdad sucede tiene que ser comunicada. Es una necesidad intrínseca. Igual que cuando una flor se abre, la fragancia se esparce. En el esparcirse de la fragancia está el inicio de la tradición. Krishnamurti dice que no quiere crear una tradición. Decir esto no sirve de nada. La tradición será creada. El Buda nunca quiso crear la tradición, pero la tradición fue creada. Aunque el maestro no quiera crear una tradición por miedo a que un 99% de las cosas se hagan mal, y la posibilidad existe, la tradición finalmente se creará. Y tendrá solo ese 99% de cosas de las que el maestro estaba asustado, porque él nunca hizo nada por potenciar ese 1% restante. Krishnamurti podría crear una tradición y procurar que en ella existiese ese 1%. Solo él puede hacerlo. Pero serán los discípulos quienes creen la tradición y, como está sucediendo, hagan que exista en ella únicamente el 99% de cosas que están mal. Otra forma es, el maestro decide crear su propia tradición. Hay más posibilidades de que ésta permanezca más cercana a lo esencial, porque él suministrará el 1%. Ahora, fíjate. Puede que yo no te diera el mala, y fuera otra gente la que te lo proporcionara.
Pero ese acto respondería entonces a sus objetivos, no a los míos. Por eso yo te lo doy, el mala es mi regalo. Lo he confirmado. Lo he tocado, es mi regalo para ti. No te he dejado para que lo crees tú, lo he creado yo. Todo mi esfuerzo aquí será este. Crear una tradición tan clara como sea posible para que nadie te pueda confundir fácilmente, y tú no te confundas con facilidad. Es un trabajo consciente. Es la creación consciente de una tradición. Hay más posibilidades de que más gente sea beneficiada por ella. Pero no estoy diciendo que nada irá mal. Hay que correr ese riesgo. La vida siempre es un riesgo. Dices algo y hay un riesgo. Alguien lo puede entender erróneamente, alguien puede darle otro sentido. En el momento que hablas, hay ese riesgo. Hay que aceptarlo, es parte del juego de la vida, ese es el desafío. De modo que, Prem Dasana, tú dices: tengo miedo de estar participando en la creación de una tradición. No hace falta que tengas miedo. Es exactamente lo que está sucediendo. O bien participas en ello conscientemente, o vete de aquí. Va a ser una tradición. Va a ser una de las tradiciones creada más conscientemente. Pero si tienes demasiado miedo, tienes miedo a ese 99% de cosas que pueden salir mal y no estás interesada en el 1% restante, entonces, por favor, vete. No hace falta que te metas en problemas innecesarios. Eres libre. Quiero seleccionar a mi gente, porque me gustaría trabajar solo con aquellos que están realmente conmigo. No quiero malgastar mi tiempo y mi energía con personas que estén aquí así, tibios, de paso, accidentalmente. Hasta ahora he estado dando sanyas a cualquiera, a todo el que viene, pero pronto no será así. Voy a empezar a escoger, y ayudaré a abandonar a los hombres y mujeres que son sanyasins pero no lo son realmente. No quiero cargar un equipaje innecesario. Solo quiero a aquellos que están realmente aquí, totalmente aquí. Y esas personas están conmigo ya. Hay unos pocos que no están totalmente aquí. Habrá que dejarlos atrás. Es mejor que ellos mismos desaparezcan. De otra forma tendré que hacer yo lo necesario para deshacerme de ellos, aunque siempre actúe de forma que el que se va siente que ha sido él el que se ha ido.